Continuando con la materia de enfermería de urgencias y emergencias, en el tema de hoy hablaremos sobre el manejo del paciente politraumatizado. ¿Qué es un paciente politraumatizado? Pues como su nombre lo dice, poli significa varios y trauma, golpes o aquellas cosas que atenten contra la vida del paciente. O sea, esto se define como la persona que presenta dos o más lesiones que comprometan su vida, un paciente grave o con alto grado de riesgo de pérdida de vida o secuelas de las mismas. La definición de politraumatismo, según la Organización Mundial de la Salud, la define como la lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. La persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o varias de las cuales supone, aunque sea potencialmente, un riesgo vital para el accidentado. O se considera la afectación de dos cavidades o de una cavidad y un hueso largo. El concepto del paciente politraumatizado, según el ATLS, que es el Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos, ofrece un esquema sólido para la evaluación, el tratamiento, educación y control de la calidad. Tiene como característica el ser coherente, medible y reproducible. La concepción para el manejo inicial del trauma, pues antes de 1980 no existía un criterio universal para el tratamiento del enfermo traumatizado. En 1976 esto cambió, se inició el prototipo del curso de la TLS y en 1978 apareció un nuevo abordaje en la provisión de cuidados para individuos que sufren lesiones que amenazan la vida. Recordemos que los accidentes son súbitos y son de aquellos lugares de donde provienen los pacientes principales para el servicio de urgencias. Podemos también tener aquellos eventos antrópicos como terremotos, sismos, maremotos, inundaciones, donde comenzarán a existir víctimas o incluso accidentes o accidentados en masa. Nosotros tenemos una distribución trimodal de muerte en el trauma. La muerte del paciente puede suceder en cualquiera de estos tres periodos de tiempo: la primera etapa, segunda etapa o tercera etapa. La primera etapa, dícese que son de segundos a minutos después de haber tenido el accidente. Esto se da por la ruptura de la aorta, lesiones cardíacas, lesiones en el tronco o médula espinal alta. Estas urgencias no llegarán hacia nuestros servicios de emergencias y urgencias, pues el paciente fallecerá en el sitio donde fue accidentado o llegará ya a nuestros lugares en muy malas condiciones que quizás nosotros no podamos tener algún tipo de intervención oportuna. La segunda etapa se da en los primeros minutos y horas. Dígase que puede ser un hematoma subdural o epidural, alguna ruptura de vaso, fracturas de pelvis, un hemoneumotórax. En esta etapa se aplican los preceptos de la hora dorada. Aquí, en este tipo de pacientes nosotros podremos actuar, ¿no? Y por eso es que su atención debe ser inmediata, prioritaria, para salvar la vida de nuestro paciente. La hora dorada, según el doctor Robert Adams, nos dice que el 50% mueren en minutos después de haber sufrido el accidente. El 30% en horas después de sufrir el accidente. Y el 20% en días o semanas después de sufrir el accidente.
La tercera etapa, como vimos en el gráfico anterior, es la muerte que ocurre días o semanas después del traumatismo y suele ocurrir a consecuencia de sepsis o falla orgánica múltiple. Para la atención de estos pacientes, nosotros tenemos una serie de pasos, los cuales iremos definiendo, o más bien dicho, explicando en el presente video. Primero, tenemos que hacer la preparación, ¿ya? ¿Qué implica la preparación? En una fase prehospitalaria, en la que no actuaremos directamente, el socorrista realizará la notificación al hospital del traslado del paciente, indicando en qué estado va a llegar ese paciente politraumatizado. Evaluará al paciente, mantendrá la vía aérea, control de hemorragias externas y choque, una inmovilización adecuada del paciente y trasladará al paciente hacia nuestra unidad hospitalaria de emergencias o urgencias. En la fase intrahospitalaria, nosotros lo que debemos hacer es la preparación del equipo, material y el personal de salud para estar atentos a recibir ese paciente. Tener listo lo que son servicios de apoyo diagnóstico como rayos X, laboratorio, y tener las precauciones universales en la atención a estos pacientes politraumatizados, como son la utilización de métodos de barrera para evitar enfermedades infectocontagiosas, pues no sabemos qué patologías adyacentes pueda tener el paciente en el momento de su llegada. En una fase prehospitalaria realizarán el rescate, lo inmovilizarán adecuadamente para transportarlo. Y en una fase hospitalaria nos prepararemos con todo listo para poder atender a ese paciente. Las precauciones universales, como podrán haber visto en el capítulo anterior, son las precauciones estándar en salud para evitar cualquier riesgo de exposición a fluidos, especialmente a la sangre, entre las que se incluirán principalmente la bata, el uso de los guantes y el barbijo o la mascarilla. La segunda parte es la de el triaje. El triaje significa clasificar. Es un método de selección y clasificación de pacientes basados en sus requerimientos terapéuticos y en los recursos disponibles. Como hablé al inicio, podemos tener múltiples lesionados o accidentes masivos y desastrosos, accidentes de víctimas en masa. Cuando tenemos múltiples lesionados, cuando la cantidad de pacientes sobrepasa la capacidad del hospital, se atiende primero a los pacientes que tienen lesiones múltiples y que ponen en riesgo su vida. Atenderemos primero a los pacientes más graves, en estos casos cuando hayan lesionados múltiples. Pero cuando tengamos accidentes masivos o desastrosos, accidentes con víctimas en masa, como en un terremoto, inundaciones, deslaves, lastimosamente aquí debe tratarse primero a los pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir con el menor consumo de tiempo, material, personal y equipo. Hay que rescatar en estos casos o atender a los pacientes que tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Se asigna la tarjeta de triaje indicando la prioridad que tiene este paciente, en donde valoraremos la obstrucción de la vía aérea, un neumotórax a tensión, estados de shock, hemorragias severas, heridas abiertas de tórax, trauma cráneoencefálicos severos, intoxicaciones severas, quemaduras mayores a un 20% de
la estructura corporal, partos anormales. Estos serán nuestros criterios para valorar en qué tipo de urgencia vamos a atender a los pacientes, en qué prioridad vamos a atender a estos pacientes. Y ya no se da prioridad pues a aquellos fallecidos, lesiones extensas compatibles con la supervivencia, o si el paciente no tiene respiración después de una permeabilización de una vía aérea. La tercera es la revisión primaria. En esta identificamos las situaciones que amenacen la vida del paciente, el tratamiento en función de las lesiones sufridas y el mecanismo mediante el cual ha sufrido la lesión. Evaluaremos de forma rápida y eficiente las funciones vitales del paciente, haciendo lo que llamamos el A, B, C, D, E en la evaluación del paciente politraumatizado. A, de la vía aérea, que ésta tiene que tener con control de columna cervical. La B, de la respiración o buscar la respiración, en este caso vamos a conservar la respiración y la ventilación. La C, mantener circulación y control de hemorragias. D, el déficit neurológico, valorando el estado neurológico del paciente. Y E, la exposición y control ambiental para prevenir la hipotermia. En la A, lo que nosotros haremos es un control de la vía aérea con control de la columna cervical. Se evaluará la vía aérea superior para ver si es permeable. Se realizará la inspección en busca de cuerpos extraños o fracturas faciales, mandibulares, de la tráquea o la laringe. Se realizará maniobras para establecer una vía aérea permeable, elevando el mentón y levantando la mandíbula protegiendo la columna cervical del paciente. Un paciente que habla claramente puede decirse que no tiene la vía aérea comprometida y que el cerebro funciona razonablemente. Los signos de obstrucción de la vía aérea son la agitación, la alteración del estado de conciencia, retracciones intercostales y uso de músculos respiratorios accesorios, una respiración ruidosa con estridor y ronquidos. Si el paciente tiene la vía aérea comprometida, la intubación endotraqueal, ya sea por vía nasal u oral, es la forma más controlada. En caso que no se pueda realizar la vía endotraqueal, debe realizarse la vía quirúrgica. Todo paciente politraumatizado debe recibir oxígeno suplementario para evitar cualquier tipo de complicación. Las técnicas avanzadas para establecer y mantener una vía aérea permeable son las técnicas no quirúrgicas, que es a través de la técnica de intubación orotraqueal o nasotraqueal, o a través de técnicas quirúrgicas como la cricotiroidotomía o la traqueotomía para establecer una vía aérea de forma quirúrgica permanente.